Hola Alexander, ¿cómo estás? Buenas noches Alexander, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? Profe, trabajando. ¿Trabajando mucho? Sí, sí, pues vengo de ahí ya. ¿Estabas trabajando ahorita? Sí, sí, porque pues teníamos reunión con padres de familia, Ya, entonces las hacen es de noche. ok. Bueno, entonces voy a empezar por el aula virtual. Te estoy mostrando lo que nos permite ver el aula cuando hacemos clic en unidades. Sí, sí, vi que cambió. Sí, cambió un poquito eh, los subtítulos. Bueno, aquí debajo de recursos se encuentra el documento con la versión de agosto de este año. Es el último que se ha revisado y les pido el favor que trabajen sobre ese documento, porque el que ustedes tienen en el Drive está, no es el reciente, no es esta versión, que es la última que ha sido revisada. No sé si entiendo bien. La versión que aparece en la plataforma, esa, ¿hay que pasar todo a esa versión? Más o menos es lo que estoy entendiendo. Que de acá en adelante lo que se vaya a escribir se escriba sobre esta versión que está publicada en el aula virtual, porque la versión que está publicada en el Drive no tiene las correcciones que ya se le hicieron a esta que está en el aula. Ah, listo, listo. Ahorita viene con las últimas correcciones, ya. Sí, esta tiene las últimas correcciones. Ok, listo. O Entonces, sea que cualquier novedad se tiene, perdón, que trabajar en esta versión. sí, entonces Listo. voy a abrirla para que veamos el capítulo de análisis de datos, que es en el que están ustedes trabajando. Bueno, en este capítulo de análisis de datos, eh, ya está la introducción corregida, dice, explica qué proceso se llevó a cabo para recoger los datos y contiene información acerca de las funciones de code switching Perdón, ¿las qué, profe? las funciones de cambio de código Sí. que se usaron a partir de estos autores Colina y Gracia Mayo. Entonces se mencionan los autores y después se presentan las funciones que se encontraron después de que ustedes analizaran los datos. Entonces acá viene Listo. el cuadro con la frecuencia para cada función y el ejemplo. En Entonces, el documento. sí, este es el documento que está en el aula virtual y sobre este deben trabajar las siguientes tareas, porque este es el que tiene las últimas correcciones. Entonces, después del cuadro, no hay nada. Y lo que yo escribo, Perdón, profe, es que no le entiendo. ¿Me puede repetir? Es que por sí. rato se va la señal. Después del cuadro que presenta las funciones y la frecuencia de esas funciones, hay que escribir eh, si esas funciones que se encontraron en este estudio con esas frecuencias son similares o diferentes a las que se han encontrado en otras investigaciones. Entonces, se usan oraciones como las que les voy a escribir acá.
Entonces, este hallazgo en relación a las funciones y la frecuencia encontrada es similar al que presentó tal autor en tal año en un estudio que tenía que ver con code switch. Se encontró que la función más repetida por los alumnos era tal. O se puede escribir de acuerdo a tal autor en tal año, la función que los estudiantes usan con más frecuencia es tal función por tal razón. O similar a tales autores en el 96 que establecieron que las funciones que más se usan son estas, o hallazgos similares se han establecido en investigaciones que se han llevado a cabo por tales y tales autores en tal año. Pero si no se encuentra que sean similares las funciones, entonces pues escriben, a diferencia de los hallazgos presentados por X y Y autor en tal año, esta investigación encontró que la función que se repite con más frecuencia es tal, mientras que el autor X encontró que esa función es la que menos se repite, por decir. Correcto. Esta es una tarea que le había solicitado a Lida y nuevamente le voy a solicitar a ella que lo haga porque ella venía trabajando con las funciones. Voy a compartir nuevamente el, el aula virtual porque acá en el aula hay una carpeta que dice lecturas acerca de code switching. ¿Sí me oyes, Alexander? Sí, sí. Ok. En esa carpeta que dice lecturas acerca de code switching hay 4 lecturas de donde ella puede revisar cuáles fueron las conclusiones de esas investigaciones y mirar si hay similitudes o diferencias con los hallazgos en cuanto a la frecuencia de esas funciones de cambio de código que se encontraron en la investigación de ustedes. Entonces, lo que le pido a ella es que revise cada uno de estos artículos y compare los hallazgos de cada una de esas investigaciones con los de ustedes. Bueno, ahora en relación a lo que tú venías trabajando con respecto a el análisis estadístico de los datos. En el archivo que está en el Drive, este no es este. Ok, en el archivo que está en el Drive tú presentas este cuadro sobre el grupo de español y este cuadro sobre el grupo de inglés. Tú muestras la media, la mediana y la muda. Entonces, quiero para que estemos hablando de lo mismo, quiero que revisemos qué significa cada uno de esos conceptos, qué es media, qué es mediana y qué es muda. ¿Lo recuerdas? Sí, 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 pues tengo que en este momento hacer una relectura, pero yo sé que lo tengo claro el concepto. Ahorita me puedo estar confundiendo. Ok, entonces voy yo a No, pero recordar. yo, ¿Qué recuerdas? Dime qué recuerdas que es media, que es mediana y que es muda. pues a ver, la mediana es la que hace referencia a los resultados que se hallan en ¿qué? A ver si yo tengo aquí. La media es la que es el resultado total, el resultado que más se encuentra total. La mediana es exactamente ese resultado total. Si yo tengo, por ejemplo, 7 resultados, la mediana es el resultado que se encuentra eh, entre esos 7. Y la moda es el resultado que más se repite entre los objetos de estudio. Ok, entonces la media es el porcentaje, ¿cierto? El porcentaje de las calificaciones que obtuvieron los estudiantes en cada una de las clases. Y lo que nos muestra el cuadro que nos compartiste
es que el porcentaje de la calificación, que es de 1 a 3, para cada clase es de 2,36, 2,42, etcétera. Entonces, que venía aumentando 2,42, 2,48, en la Pues clase se 4. creció. En la clase 4 bajó a 2,33, en la clase 5 bajó a 2,34, en la clase 6 bajó a 2,14 y en la clase 7 bajó a 2,31 con respecto a las tres primeras. Entonces tú escribiste que ese análisis muestra que las clases 4 a las 7 los temas podrían haber sido más difíciles o que la falta del uso del español habría podido causar alguna dificultad para que ellos expresaran y alcanzaran el objetivo comunicativo. ¿Sí? Correcto. Y con respecto al grupo de español, vemos que las notas son más bajitas que las de los niños que usaron inglés solamente. Entonces aquí la media, el promedio de la nota es 2, 2,4, Esa es 1,7, la máxima. 2,1, 2,3, 2,2, 2. Entonces tiende a subir excepto por la clase 3, o sea, sube en la clase 4 y 5 con respecto a la clase 1 y en la clase 7 baja un poquito. Pero con respecto al grupo de inglés, están más bajitas las Está más notas, bajo. ¿sí? Entonces lo que tú concluyes acá es que había un aumento en la calificación. Entonces escribes, hay un aumento positivo comparando la calificación inicial con la final. En la segunda clase es 2,4 y la final es 2,20. Adicionalmente, la mediana presenta una leve tendencia a incrementar en la clase final con respecto al inicio. Y escribes cuando se recogieron estos datos, analizamos las funciones. Esto sí ya no tiene nada que ver porque acá estás presentando, acá estás haciendo una introducción sobre de las funciones de los cuadros que ya miramos. Eso ya después no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, es necesario mirar si los datos se comportan normalmente, ¿sí? Si conserva una curva ascendente o descendente en vez de que tenga picos y valles. Exacto. Si la campana, si al mirar la campana, la mayoría de los Ajá. datos se encuentran ubicados en la mitad. Para eso eh, hay que calcular la desviación estándar y hay que calcular el rango y la mayor y el menor. ¿Qué es en eh, este link que te voy a copiar? Explican qué son esos conceptos, qué es desviación estándar, qué es rango, qué es varianza. Se explica acá. Profe, pero eso yo los envié ahí. O sea que no, esos datos están. Yo esos datos ¿Sabes, los tengo. ¿Sabes qué habías enviado? Habías enviado esos datos con respecto a las frecuencias, pero para las frecuencias no íbamos a sacar esos datos, sino íbamos a sacar esos datos era para el alcance del objetivo comunicativo en cada clase. Porque lo que nos estás mostrando acá en lo que nos compartes en el Drive es el resultado final. No tenemos comparación con el inicio y el final de cada clase, sino el resultado final de cada clase. Entonces, al final de cada clase, la mayoría de los estudiantes obtuvieron 2,3 sobre 3 en la calificación de cumplimiento del objetivo comunicativo. Tú habías calculado desviación estándar y habías calculado, eh, sí, desviación estándar, pero con los datos de la frecuencia. Y eso no.
Ahí pues fue un error en la comunicación de nosotros y esos datos pues no se usaron. Hay que sacarlos para estos que son de las calificaciones de el alcance del objetivo comunicativo. En frecuencia, para la frecuencia de cada función. No estamos hablando de frecuencias y funciones, estamos hablando de estos cuadros, estamos hablando de la calificación que ustedes le dieron a los niños con respecto a si cumplieron o no el objetivo comunicativo de la clase. Si el objetivo era hacer una conversación sobre las soluciones a problemas que se pueden presentar con las redes sociales, entonces, eh, qué tan, qué tan, qué tan bien hicieron esa tarea? ¿Lo lograron tener una conversación con respecto al tema? ¿Se lograron comunicar en inglés? Entonces ustedes le dieron esta calificación en promedio a los niños para la tarea de la clase uno y así para cada una de las otras. Aquí estos datos que presentas en el cuadro que estamos viendo en la pantalla no tienen que ver con las frecuencias de qué tipo de función de cambio de código usar. Tiene que ver con el alcance del objetivo comunicativo. ¿Por qué? Porque vamos a mirar, la segunda pregunta de investigación es, ¿cuál fue el efecto de permitirle a los niños que usaran español en la clase con respecto a el aprendizaje del inglés? Entonces, aquí lo que vemos a grandes rasgos es que en el grupo de español fueron calificados más bajo que en el grupo de inglés. Entonces, para estos resultados que vemos aquí, el efecto que tuvo de haberles permitido hablar español no fue mejor que en la clase de los niños que solo usaron inglés. Sí, Sí, listo. sí, pero entonces, como tenemos que mirar si los datos se comportan normalmente, hay que calcular la desviación estándar de estos datos de notas, el rango y mirar en ese rango cuál era el número mayor y el menor en cuanto a, o sea, aquí en esto vamos a poner eh, tres espacios más. Entonces, uno para la desviación estándar, otro para el rango, otro para mirar cuál era la nota mayor en la clase y otro para mirar cuál era la nota menor. Entonces, la desviación estándar nos va a indicar qué tan alejados estaban los datos. Aunque mirando así a grandes rasgos, podemos A ver, ver, estamos hablando de 3 filas más, no 3 columnas, 3 filas más. perdón, sí, de cuatro columnas más, una para desviación estándar, una para rango, No, profe, porque, perdón, entonces la desviación estándar la saco es en la, pues de acuerdo a eso, la desviación estándar sale de las 7 clases. sí, Entonces, ok, entonces, entonces entonces serían, el cuadro tiene que tener, a ver, este cuadro tiene 8 columnas. El cuadro tendría que tener, por eso pregunto, para no embarrarlo. Saco una desviación estándar clase a clase, un rango clase a clase, un rango mayor y un rango menor clase a clase, o saco una desviación estándar de todas las clases, un rango de todas las clases, y un rango mayor de todas las clases, y un rango menor de todas las clases. es que lo mejor es que saques las dos como se presenta en esta investigación que yo te había compartido y que está publicada en el aula virtual. Te voy a mostrar el cuadro que se presenta en esa investigación. Acá esta es una investigación Por eso, profe. Entonces, sí, es como yo le decía. Sí, 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 recuerdo el cuadro. Entonces, yo global sé, y por clase a clase. Aquí no sé, aquí está mostrando es por
gramática, vocabulario y lectura, comprensión de lectura y el global. Lo mismo puedes hacer tú en tu cuadro. Ese, me recuerda el nombre de ese documento, pero Este documento, a ver, te muestro, está en el aula virtual y se llama, ¿dónde está el aula virtual acá? Espera un segundo. Ok, acá en el aula virtual en unidades, debajo del título de recursos, se llama ejemplo de investigación cuantitativa, descripción de resultados. listo, ok. Entonces estábamos mirando el cuadro que tú nos compartiste en el Drive. Por ejemplo, en el grupo de español, si la mediana es mayor a la media, quiere decir que hubo un estudiante que sacó una nota muy alta y otros que sacaron notas muy bajas. Entonces ahí nos puede dar una idea de que hay una dispersión de los datos. Por ejemplo, en el caso de la clase 2, si uno de los estudiantes sacó 2,6, pero en promedio la mayoría sacó 2,4, quiere decir que habían varios estudiantes que sacaron una nota bajita para que el promedio quedara más bajo que el de la mediana. ¿Sí? Entonces la mediana nos da una idea de cómo pueden estar esos datos, pero no es exacta con respecto a cuál fue la desviación. Acá, ¿qué otro dato está? Aquí en la clase 3 igual. En esa clase se tuvieron que calificar varios estudiantes con menos de 1,83, 1,8, más bajito, para que el promedio quedara en 1,7. ¿Sí? Bueno, pero entonces cuando sacas la desviación nos da exactamente cómo se están esos datos ubicados con respecto a la campaña, para ver si se comportan normalmente y para seguir escribiendo, seguir explicando qué es lo que la desviación nos muestra y el rango. Entonces, con eso terminaríamos este capítulo y después pasamos al de conclusiones. Les pido que trabajen lo más pronto posible en estas dos cosas que acabo de, de hablarles hoy. Eh, pues estos dos cuadros y lo que escribiste sobre estos dos cuadros aún no está en el archivo que está publicado en el aula virtual. ¿Por qué? Porque el que está en el aula virtual le hace falta que Lida le escriba cuáles son las similitudes y diferencias con respecto a esas funciones de cambio de código. Cuando ella termine de escribir esas similitudes y diferencias, después viene la explicación del análisis estadístico que tú hiciste eh, y que incluye pues esos términos eh, mediana, modo, rango, desviación estándar, etcétera. Y entonces viene tu explicación, los cuadros y las explicaciones. Listo. Entonces les voy a pedir que, como hoy es jueves, al miércoles me envíen lo que les estoy solicitando hoy. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de que terminemos?
No, profe, si me surge alguna pregunta la puedo molestar por WhatsApp. Claro, no hay problema. Yo entonces subo este archivo, subo esta grabación más o menos a las 10 de la noche para que Lidia la pueda ver mañana. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Gracias, Alexander, y nos vemos en 8 días. Ok, gracias. Ok, chao.